nosotros somos de la Universidad de Tlacomulco, somos el equipo 6 y hoy les hablaremos sobre las pirámides de Tenochtitlan, templo mayor o gran templo, llamado Huatecali por los aztecas. Dominaba el recinto sagrado central de la capital azteca, Tenochtitlan, rematado por los templos gemelos dedicados al Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y Tlaloc, el dios de la lluvia. Era el foco de la religión azteca y el centro mismo del mundo azteca. El templo mayor era el edificio más importante de la ciudad de Tenochtitlan, ya que en él se realizaban principales ceremonias religiosas. El edificio está compuesto por una plataforma de gran tamaño, un basamento piramidal de 4 cuerpos, una escalinata doble y 2 adoratorios en la parte superior. El adoratorio del lado norte estaba dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia y de la agricultura. El lado sur estaba dedicado a Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol. Ambos dioses eran los más venerados por el pueblo mexica. El templo también representaba 2 cerros místicos. El lado norte es el cerro de Tonacatepetl, que quiere decir cerro de los mantenimientos, el lugar donde están guardados los alimentos para el hombre, y el lado sur representa el cerro Coatepec, o cerro de las serpientes, el lugar donde nació Huitzilopochtli. El templo mayor fue construido en varias etapas entre 1325 y 1521. Era el centro religioso y político de Tenochtitlan, dedicado a los dioses Tlaloc y Huitzilopochtli. Su construcción fue posible a los tributos que recibían los mexicas. Con el tiempo se amplió y enriqueció con ofrendas y objetos preciosos. Su ubicación era estratégica, alineada con los puntos astronómicos importantes. En resumen, el templo mayor era una pirámide escalonada, el corazón del imperio azteca, construida y reconstruida a lo largo de los siglos como ofrenda a sus dioses. A principios del siglo XXI, el recinto sagrado abarcaba una gran extensión de aproximadamente 400 metros por largo. Por ello, para separarlo de la zona habitacional, según lo han constatado los arqueólogos, se construyeron largas plataformas con múltiples escalinatas, ubicadas armónicamente. El recinto contaba con 3 accesos mayores, a manera de entradas en sus lados norte, oeste y sur, y ellos salían las principales calzadas que conectaban a la ciudad con tierras firme. Según el mito, los mexicas, después de una migración, encontraron la señal que les mandaba su dios Huitzilopochtli, y se asientan en un islote donde comienzan a construir la ciudad de Tenochtitlan, hacia 1325. Según el pensamiento mexica, el templo mayor fue construido en un lugar donde confluyen los 4 puntos cardinales y los 3 niveles verticales del cosmos: el cielo, la superficie de la tierra y el inframundo. Por eso su ubicación no podía cambiar y se reconstruyó siempre en el mismo sitio. El templo mayor evidencia la práctica mesoamericana de reedificar las pirámides en el mismo espacio sagrado. Cada nueva ampliación cubría total o parcialmente a la anterior. Por ello, con el paso de los años, las pirámides adquirían proporciones gigantescas, aunque cada remodelación del templo mayor era más grande y suntuosa que la anterior. Los arquitectos mexicas siempre tuvieron el cuidado de reproducción la forma dual del edificio. Al terminar una ampliación, los mexicas emprendían una campaña militar para someter a un señorío independiente y obtener cautivos para el sacrificio inaugural del templo mayor. Esto significaba que el imperio crecía a la par que el edificio principal de Tenochtitlan. El templo mayor era la estructura más importante en el centro de un gran recinto sagrado, que medía 365 metros, 1200 pies de lado, y que estaba rodeado de una pared que, debido a sus relieves de serpientes, se conocía como el Coatepantli, o muro de las serpientes. Puede que en el recinto hubiera hasta 78 estructuras diferentes, pero el templo mayor era con diferencia la más alta y en su momento debido de dominar el horizonte de la ciudad. El lado norte, a la derecha, estaba dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia, y del lado sur, a la izquierda, estaba dedicado a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Al mismo tiempo y con la misma pasión mesoamericana por la dualidad, también era una representación de Coatepec,
el monte de serpientes, sagrado, en el que Huitzilopochtli venció a los demás dioses. También se podían realizar sacrificios para conmemorar acontecimientos estatales importantes. Uno de los más infames es la masacre de cautivos de 4 días cuando Ahuizotl volvió a consagrar el templo y lo amplió aún más para celebrar sus triunfos imperiales en 1487 después de Cristo. Otro acontecimiento importante era la ceremonia del Fuego Nuevo, la cual se celebraba cada 52 años, un ciclo solar completo para el calendario azteca. Cuando la primera antorcha venía del monte Huizatlán y se utilizaba para prender el fuego sagrado en la cima del templo mayor, antes de transferirse a todos los demás templos de la ciudad. El templo mayor era regularmente el centro de celebraciones de cumpleaños de Huitzilopochtli. En la ceremonia de Panquetzatli, durante el mes del mismo nombre. Otro festival importante se celebraba el mes de Tochtlán, cuando se paseaba por las calles de la ciudad una esfinge del dios hecha de masa y vestida con su traje, que después se comía en el templo mayor. Los funerales de estado también se celebraban en este lugar, de los que destacan la cremación de tres gobernantes, Ayacat, Tizoc y Huatzitl. Por último, las coronaciones se celebraban en el templo, de las que destaca la del último rey azteca Moctezuma, Xocotzin, más conocido como Moctezuma en 1502 después. Tras la conquista española, la pirámide fue destruida. Los aztecas la habían utilizado como un punto de reunión y la habían definido con un vigor. Tiempo después se colocó una cruz cristiana. Después, a lo largo de los siglos, poco a poco se fue construyendo encima y en el siglo XIX acabó desapareciendo bajo los edificios coloniales del centro de la Ciudad de México. No obstante, nunca se llegó a olvidar. Al principio del siglo XX se llevaron a cabo varias excavaciones sueltas y a partir de la década de 1970 se ha ido excavando sistemáticamente. Gracias a esto se descubrió que la pirámide en realidad era una asociación de pirámides, todas ellas construidas una sobre la anterior, más pequeña, e incluso se descubrió la plataforma original, destacada gracias al jeroglífico de la piedra de 1390 después de Cristo. El Museo del Templo Mayor y la zona arqueológica de Tenochtitlan recibe un flujo considerable de visitantes cada año. En 2023, el sitio registró aproximadamente 600,000 visitantes y en total desde su apertura en 1987 el museo ha atraído a más de 13 millones de personas, consolidándose como un importante destino cultural en la Ciudad de México. Sin más que decir, sería todo de nuestra parte y espero que les siga interesando saber un poco más sobre nuestra cultura.